Por estos días ya se habla de una verdadera crisis en la Corte Suprema luego de las vinculaciones entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco y lo que podría ocurrir, ¿no? Tras las investigaciones tanto judiciales como lo que se podría hacer también en el Congreso mediante, por ejemplo, acusaciones constitucionales. Vamos a hablar con la diputada Daniela Chicardini, quien es querellante en el caso Audios y que además está impulsando una acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien, Gabriela, ¿cómo está usted? Gusto Muy bien, saludarla. pues. Con este tema, diputada, que ya tiene aristas por donde se le mire, ¿ah? Incluso ahora estábamos revisando información de la arista muñeca bielorrusa, que tiene que ver incluso con Codelco, o sea, ya esto alcanza empresas estatales, personeros de la Policía de Investigaciones, integrantes de la Fiscalía. ¿Cómo ve esto usted, diputada, en términos generales, antes de entrar en el detalle de las acciones que se pueden tomar desde el Congreso? Bueno, yo creo que estamos frente a un caso de corrupción, me atrevería a decir uno de los más graves de la historia de nuestro país. Las redes de Hermosilla llegaron a permear no solo el poder político, el poder económico, las instituciones públicas, muy bien decía usted, el Servicio Puesto Interno, la Tesorería, hay un ex director de Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, con prisión, y además lo que es la justicia. Incluso yo le podría decir que la farándula. Por lo tanto, Sí. es de tal gravedad que, a mi juicio, creo que nosotros lo que nos debiese preocupar y ocupar es poder hacer todas las acciones que sean necesarias para que esto no quede en la impunidad y que también pueda caer todo el rigor de la ley para quienes terminen, ¿no es cierto?, siendo culpables frente a delitos de corrupción, porque acá está en juego la fe pública, está en juego el interés, ¿no es cierto?, de poder cuidar nuestra democracia y la independencia y autonomía también de los poderes del Estado. Diputada, por lo mismo, ¿qué le parece lo que, por ejemplo, se ha hecho desde la misma Corte Suprema? Esto de abrir un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, precisamente por todas las aristas que han ido surgiendo en cuanto a las filtraciones de audio y de conversaciones con el abogado Hermosilla. Me parece que es una muy buena señal, creo que es un buen inicio, ¿no es cierto?, para poder también dar cuenta de que las instituciones están haciendo lo correcto. Creo que la Corte Suprema ha entregado un mensaje positivo a los chilenos y chilenas, además con argumentos contundentes para poder abrir este cuaderno de remoción. Y además, bueno, cada uno tendrá también sus herramientas fiscalizadoras y lo que nos entrega en este caso también la Constitución para poder hacer frente a esta situación que, a mi juicio, caso Vivanco en particular, es uno de los más graves de los que hemos conocido en toda esta lista, ¿no es cierto?, de Hermosilla. Y por eso creíamos que era importante con el diputado Manucheri, no solo porque para hacer también una cronología, Ujú. fuimos parte de lo que fue la constitución de una comisión investigadora, quien presidió, ¿no es cierto?, fue el diputado Manucheri, esa instancia donde se arrojaron también conclusiones bien robustas y bien interesantes, y que tiene que ver con una reforma completa en el Poder Judicial. Y además deja en evidencia esa comisión investigadora estos procesos de opacidad que parece que algunos han normalizado, esto del besamano y el lobby, y que le hace también mucho daño a la transparencia y la probidad que significa la designación de jueces. Y también fuimos querellantes y ahora, ¿y por qué fuimos querellantes? Para poder también explicar un poco, porque quedamos cortos con las herramientas fiscalizadoras como diputados y diputadas. Por lo tanto, nos sentimos en la obligación por la gravedad de lo que concluimos en la comisión investigadora de poder avanzar con otras acciones. Incluso fuimos querellantes antes del Consejo de Defensa del Estado. Y bueno, y ahora una comisión investigadora, o sea, perdón, ahora una acusación constitucional que creemos que esto tiene que hacerse de manera seria, responsable
aumentar la cantidad, ¿no es cierto?, de voluntades políticas y hemos solicitado al jefe de bancada para hacer bien este procedimiento que pueda cumplir un liderazgo de coordinación con los otros jefes de bancada. Por eso el diputado Daniel Melo, como representante de la bancada del PS, ha iniciado esas conversaciones y estamos, ¿no es cierto?, tratando de hacer una coordinación lo más amplia posible de las fuerzas políticas, porque acá el foco y lo importante es poder, ¿no es cierto?, avanzar a lo menos, ¿no es cierto?, con una buena argumentación contundente para que esto, ¿no es cierto?, tenga buenos resultados. Y lo que hemos también resuelto es que acá hay un notable abandono de deberes. La ministra Vivanco, creo que hay tres cuestiones fundamentales que sostienen estos argumentos de la acusación constitucional y primero tiene que ver con que ella entregaba información reservada de causas que todavía no se habían fallado, en este caso al señor Hermosilla. Además, ella hace manipulación de la justicia chilena cuando el señor Hermosilla le pide si que puede integrar la sala, o sea, hacía un arreglo dependiendo de sus intereses. Y yo creo que eso es lo más grave. Y en tercer término, tiene que ver con que ella tiene toda la libertad de poder votar por el nombre que le parezca más idóneo para asumir ciertos cargos dentro de la Corte Suprema, pero lo que no puede hacer es que termine siendo jefa de campaña de algunos nombres y torpedear en algunos otros casos cuando no le parecía o no le acomodaba o no era afín, ¿no es cierto?, a ella. Entonces, hay notable abandono de deberes por transgredir lo que es la transparencia, la autonomía, la independencia de la justicia, la imparcialidad. Creo de que está bien encaminado esta argumentación para la acusación constitucional y por supuesto también creemos que se debe sumar a esta acusación constitucional también el ministro Jean-Pierre Matus, porque él le mintió a Chile públicamente. Él señaló categóricamente cuando aparece el reportaje de CIPER que habían, ¿no es cierto?, relaciones o Mm. conversaciones con el señor Matus y Hermosilla diciendo de que no existían esas conversaciones. Después fue la fiscalía que dice que sí existieron, las revelan y él sale diciendo sí, pero no tiene nada que ver con mi nombramiento. Y después sale donde efectivamente sí fue por su nombramiento y le agradecía al señor Hermosilla por su designación. Entonces, en cualquier lugar del mundo, en otros países, esta es causal para que él dé un paso al costado o derechamente se le pida, ¿no es cierto?, su salida. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer a través de una acusación constitucional porque amerita, ¿no es cierto?, poder hacer frente a las exigencias que hoy día se requieren en estos tan altos cargos, Mm. que tiene que haber una dignidad del cargo en términos de la ética, de lo que es la transparencia, la probidad, la honorabilidad del cargo. Y en este caso él mintió. Diputada, y en esto de que también desde la derecha se hable de acusar constitucionalmente al ministro Sergio Muñoz, de alguna manera también tratando de meterlo dentro de este mismo saco cuando se habla de que él fue acusado de filtrar información sensible y detallada a su hija sobre el futuro de proyectos inmobiliarios donde tendría suscritas promesas de contraventa por 2 departamentos. Sí, mire, yo no quiero pensar de que esto es pasando y pasando o condicionando el voto a favor de la acusación constitucional contra Vivanco a cambio, ¿no es cierto?, de que también en este caso se pueda apoyar lo de Sergio Muñoz. Mire, yo en esto he sido súper clara y creo de que acá todos los jueces que han incurrido en irregularidades y que merecen ser investigados y que en este caso mancha el trabajo que tiene que hacer la justicia por transgredir lo que hoy día nosotros tenemos como ajustarse a derecho o a las leyes o, ¿no es cierto?, regirse por la normativa, evidentemente tienen que ser acusados constitucionalmente y en eso nosotros no vamos a tener doble discurso, caiga quien caiga, venga de donde venga. Y si el señor Matu si nosotros revisamos lo que va a ser en su mérito esta acusación, y se justifica que no le quepa duda de que yo también tendré mi voto a favor de esta acusación constitucional.
Diputada Chicardini, usted mencionaba recién esta reforma al sistema judicial, específicamente al nombramiento de los jueces, y el gobierno ya anunció ayer, hace algunos días, que iba a ingresar o que iba a impulsar un proyecto de reforma de nombramiento de los jueces. El ministro de Justicia dijo que esta iniciativa será enviada en octubre, pero entiendo que ya parlamentarios de algunos sectores, bueno, usted también lo decía, como resultado de la comisión investigadora, ya habían dicho que esto debería hacerse, que ya el nombramiento de jueces en nuestro país estaba haciéndose de forma prácticamente obsoleta. Sí, bueno, como siempre, uno también las crisis las transforma en una oportunidad. Lo mismo pasó también con casos fundaciones, donde también se levanta una agenda justamente en esa línea de poder fortalecer las instituciones en materia de fiscalización, pero además con respecto a los procedimientos de elevar las exigencias para la entrega de recursos públicos a estas entidades privadas. Y lo mismo va a pasar también en este caso cuando hay una línea muy delgada entre lo que pasa en el mundo político, particularmente en el Senado, ¿no es cierto?, con esta lógica de el besamanos, del lobby, pero que termina cayéndose también en un vicio perverso y que evidentemente hay que subsanar y no solo son voluntades que tienen que provenir desde el mundo legislativo, sino que también desde el ejecutivo y valoramos de que exista un sentido de urgencia para poder ingresar rápidamente esta reforma al Poder Judicial y también se requieren de las voluntades del mismo Poder Mm. Judicial. Entonces, yo creo que acá tiene que haber un aprendizaje, constatar de cuáles son los vacíos, las debilidades, las deficiencias en nuestras normativas y poder avanzar rápidamente para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país. De hecho, una de las conclusiones que también sacábamos en la comisión investigadora dice relación con levantar el secreto bancario, a propósito de las mayores facultades y competencias que puedan tener la UAF y el Servicio de Impuesto Interno. Probablemente si eso hubiese existido y hubiese sido ley de la República hoy día, a lo mejor se podrían haber prevenido algunas cosas como en la Tesorería General de la República o en el mismo Servicio de Impuesto Interno. Pero también hay un sector del mundo político que le ha puesto, ¿no es cierto?, algunas trabas en el camino para que esto pueda avanzar rápidamente. Y a mi juicio, creo que avanzar en inteligencia financiera, donde podamos también ir en la ruta del dinero, que es la persecución de la ruta del dinero, porque el dinero es lo que te permite hacer negocio. El negocio con las armas, el negocio con el narcotráfico, con el trata de personas. Sin dinero no hay, ¿no es cierto?, compras de armas. Sin dinero no hay compras de droga. Y yo creo que es lo que corresponde hacer para entregar una señal positiva a la ciudadanía de que pongamos también sentido de urgencia desde lo legislativo. Diputada Chicardini, finalmente usted decía que el diputado Melo, jefe de bancada socialista, estaba coordinando a las distintas fuerzas políticas para, me imagino yo, cerciorarse de tener los votos para presentar la acusación. ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque entiendo que ya, bueno, desde el Frente Amplio, desde la Democracia Cristiana, estarían a favor de no solo impulsarla, sino votar a favor de la acusación. Yo veo con buenos ojos el avance de estas conversaciones. Creo que solo estamos, ¿no es cierto?, afinando todas las argumentaciones que tiene que tener de manera contundente y sólida lo que va, ¿no es cierto?, a sostener como argumentación, valga la redundancia, de esta acusación constitucional. Y por supuesto que esperamos tener la suma de las mayores voluntades posibles. Em, yo creo que acá hay interés de poder dar una señal robusta desde el Congreso Nacional y espero de que ese sea también el ánimo de todas las fuerzas políticas y que no caigamos, ¿no es cierto?, en que uno por acá, otro por allá y esta lógica del empate me parece que sería impresentable, pero sí, si es que en su mérito se justifica una acusación constitucional, cualquiera de los jueces que puedan estar cuestionados, porque acá lo que estamos tratando de hacer es hacer una limpieza profunda en el Poder Judicial. Y en eso yo voy a estar disponible. Porque cuando uno va a la calle, Gabriela, fíjese que a mí la gente me dice, mire, ¿sabe qué, diputada? Ahora entiendo todo. Ahora me calza absolutamente todo de por qué había justicia para los pobres y justicia para la clase alta o la élite o los poderosos empresariales o los poderosos políticos de nuestro país.
Por eso ahora me calza, me dice la atacameña o el ciudadano que me ha parado en la calle, de por qué, claro, Penta termina en clases de ética. Y tiene que ver con esta red de corrupción que existe en el Poder Judicial y que pone en duda, ¿no es cierto?, la justicia. Acá había gente que se arreglaba de acuerdo a los intereses de los casos que podía estar defendiendo o que en estricto rigor había una cercanía o un lazo de amistad. Y eso no puede suceder en nuestro país. Y es el foco que nosotros no nos podemos perder del por qué hay que avanzar con todos los que hoy día estén incurriendo en alguna irregularidad, en alguna ilegalidad que tendrá que determinar la justicia y que tengan que hacer frente también a la justicia quienes resulten responsables. Por lo tanto, cualquier juez que esté bajo esas condiciones, por supuesto que vamos a estar disponibles con nuestro voto a favor para poder, ¿no es cierto?, avanzar en esta acusación constitucional. Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con la presentación de esta acusación, que entiendo ya sería de vuelta de la semana distrital, no del 18. Sí, el Ya, 23 de septiembre es la fecha tentativa que esperamos que podamos hacer ingreso ya de, de esta acusación. listo pues, ahí estaremos. Que esté muy bien, diputada. Gracias por la Que esté conversación. muy bien, muchas gracias a usted, Gracias. Gabriela, que esté muy bien. Conversábamos con la diputada Daniela Chiccardini, querellante en el caso Audios, impulsora también de esta acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema.